Bienvenidos a Historias ocultas en las sombras. El legado oscuro. Las noches en San Juan de la Maguana tienen un silencio pesado, casi sobrenatural. A veces parece que el aire mismo observa y escucha, como si las montañas y los campos supieran más de lo que los humanos podemos imaginar. Nací y crecí en este lugar, rodeada de historias de brujas, demonios y pactos oscuros, pero siempre creí que eran cuentos para asustar a los niños. No sabía que mi vida misma era una de esas historias, tejida con secretos y magia ancestral. Hola, mi nombre es Mónica, aunque en realidad no me llamo así, pero prefiero cambiarme mi nombre por cuestiones de privacidad. Mi madre, Guadalupe, era todo para mí. Una mujer fuerte y protectora, que nunca dejó que nada ni nadie se interpusiera entre nosotras. Era la típica vecina sonriente y trabajadora, siempre ayudando en las cosechas o cocinando para los demás. Sin embargo, había algo en su mirada, algo en la manera en que el silencio caía cada vez que entraba en una habitación, que siempre me hacía sentir que ella sabía cosas que los demás no. No fue hasta que cumplí 7 años que descubrí quién era realmente mi madre. Esa noche marcó el inicio de mi aprendizaje y al mismo tiempo la pérdida de mi inocencia. Si hubiera sabido lo que vendría después, quizás habría corrido tan lejos como mis piernas pequeñas me lo permitieran. Pero el destino, como siempre decía mi abuela Petra, tiene formas crueles de atraparte. Todo comenzó una noche en que el aire estaba tan caliente y denso que parecía imposible dormir. Mi madre entró en mi habitación y me despertó con un gesto suave. «Levántate, Mónica. Hay algo que quiero mostrarte». Su voz era tranquila, pero había una firmeza en ella que no dejaba lugar a discusión. Me froté los ojos, confundida, pero la seguí hasta un sótano que tenía mi madre, un lugar secreto que nadie sabía ni sospecharían, ya que en la República Dominicana casi nadie tiene un sótano en la casa. Era un lugar que rara vez visitábamos, oscuro y lleno de cosas viejas que mi abuela había dejado allí. Sin embargo, esa noche, el sótano parecía diferente. Había velas encendidas formando un círculo, y un olor extraño, como a hierbas quemadas, impregnaba el aire. Mi madre se sentó frente a mí, mirándome con una seriedad que nunca había visto antes. «Mónica, quiero que entiendas que lo que vas a ver es nuestra verdad. Es lo que somos, lo que siempre hemos sido». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, comenzó a desvestirse. Luego, con un movimiento que parecía casi ritual, empezó a desprenderse la piel. Me quedé congelada, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Sus manos arrancaban trozos de piel con una facilidad perturbadora, revelando un cuerpo brillante y rojo, como si estuviera hecho de carne viva. Cuando terminó, ya no era mi madre. Era algo más. «No tengas miedo», dijo con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. A continuación, abrió los brazos y vi cómo sus huesos se estiraban y se transformaban. En cuestión de segundos, frente a mí estaba una figura alada, una especie de ave monstruosa que se lanzó por la ventana y desapareció en el cielo nocturno. Pasé el resto de la noche acurrucada en un rincón del sótano, demasiado aterrorizada para moverme. Cuando mi madre regresó al amanecer, vestida nuevamente con su piel humana, me abrazó como si nada hubiera pasado. «Esto es lo que somos, Mónica. Nuestra familia tiene un propósito en este mundo, y algún día tú también tendrás que aceptarlo». Ese fue el comienzo. A partir de esa noche, mi madre comenzó a mostrarme más de su mundo, revelándome secretos que nadie más conocía. No fue fácil. Había partes de mí que querían huir, pero también había una curiosidad que no podía ignorar. Mi madre no perdió tiempo en iniciarme en el legado de nuestra familia. Durante los años siguientes,
Sus enseñanzas se volvieron cada vez más intensas y exigentes. Guadalupe decía que yo debía estar lista para enfrentar el mundo y proteger nuestro linaje a cualquier costo. Lo que al principio eran simples lecciones sobre plantas y hierbas curativas, pronto se transformaron en prácticas mucho más oscuras. El sótano de nuestra casa se convirtió en mi salón de clases. Allí aprendí a preparar pócimas, a leer símbolos que parecían danzar en el aire y a invocar cosas que no entendía del todo. Todo tiene un precio, me repetía mi madre. La magia no es un juego, Mónica. Si pides algo, debes estar dispuesta a dar algo a cambio. Una noche, mi madre me presentó el libro de las sombras, un grimorio que había pasado de generación en generación. Sus páginas estaban llenas de hechizos, recetas y anotaciones de mujeres que compartían nuestra sangre. Algunas páginas estaban manchadas con lo que parecía ser sangre seca, y otras tenían dibujos grotescos de figuras demoníacas. Al abrirlo, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. «Este libro contiene todo lo que necesitas saber», me dio mientras acariciaba la tapa de cuero viejo. «Cuando yo no esté, será tu guía». Mi primera prueba llegó cuando cumplí 15 años. Mi madre me llevó al bosque al caer la noche y me entregó un cuchillo pequeño, de hoja curva. «Hoy harás tu primer pacto». Me indicó que debía cortar mi palma y dejar que la sangre cabera sobre un círculo que habíamos dibujado en el suelo con ceniza. Cuando lo hice, sentí que el aire a mi alrededor cambiaba, volviéndose más pesado. Mi madre comenzó a murmurar palabras en una lengua antigua, y pronto el círculo comenzó a brillar con una luz roja. «Ofrece algo a cambio, Mónica. Lo que sea, pero debe ser valioso para ti». En ese momento, no sabía qué ofrecer. Todo en mi vida me parecía insignificante comparado con lo que estaba presenciando. Finalmente, cerré los ojos y susurré: «Ofrezco mi inocencia, mi capacidad de ignorar». Cuando el ritual terminó, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era una niña. Ahora entendía que las sombras no eran solo un refugio, eran un poder. A pesar de todo lo que ocurría en nuestra casa, la vida continuaba en el campo de San Juan de la Maguana. Mi madre y yo manteníamos una fachada de normalidad frente a nuestra familia y vecinos. Mi tía Matilda era una de las pocas personas con las que Guadalupe tenía una relación cercana. Aunque eran hermanas, siempre hubo algo tenso entre ellas, un resentimiento silencioso que ninguna se molestaba en ocultar del todo. Matilda estaba casada con Antonio, un empresario dedicado a la agricultura y la cría de caballos. Tenían 2 hijos, Andrés, el mayor, y Vanessa, la menor. Mi madre y yo los visitábamos de vez en cuando, compartiendo comidas y charlas, pero siempre sentía que mi madre los observaba con un interés particular, como si estuviera evaluando algo. El tiempo pasó y Andrés, el primo que había sido como un hermano mayor para mí, se casó y tuvo a su primer hijo. El bebé, un niño robusto y alegre, se convirtió en el centro de atención de la familia. Pero cuando Guadalupe vio al pequeño por primera vez, su rostro cambió. Por un breve instante, noté un destello en sus ojos, una mezcla de deseo y necesidad que me puso los pelos de punta. Esa noche, mientras regresábamos a casa, mi madre me habló en un tono bajo, pero firme. «Ese niño no está bautizado, Mónica». No dijo nada más, pero sabía lo que quería decir. Durante días, Guadalupe estuvo inquieta, preparando pócimas y consultando el grimorio. Yo observaba en silencio, sintiéndome cada vez más incómoda. Finalmente, una noche, mi madre se quitó la piel y voló hacia la casa de mi tía. Sabía lo que iba a hacer, pero no tuve el valor de detenerla. Cuando regresó al amanecer, su rostro estaba rejuvenecido y sus ojos brillaban con una energía que no había visto en años. No pasó mucho tiempo antes de que el bebé de Andrés comenzara a enfermar.
Al principio, todos pensaron que era algo pasajero, quizás una fiebre común. Pero con cada noche que pasaba, el niño se debilitaba más. Matilda, siempre intuitiva, comenzó a sospechar. Una noche, decidió quedarse despierta, escondida tras una cortina cerca de la cuna de su nieto. Lo que vio esa noche fue suficiente para confirmar sus peores temores. Una sombra oscura entró por la ventana y se posó sobre el bebé. No era un ave normal. Sus alas eran enormes y su cuerpo parecía emanar una luz tenue y rojiza. La figura permaneció sobre el niño por unos minutos antes de desaparecer en la oscuridad. Al día siguiente, Matilda fue a ver a nuestra abuela Petra, buscando respuestas. Aunque Petra había intentado mantenerse al margen de los conflictos familiares, no pudo negar la verdad cuando Matilda le pidió explicaciones. «Tu hermana no es como las demás, Matilda», le dijo con una voz cansada. «Nuestra familia tiene un legado, uno que Guadalupe ha llevado demasiado lejos». El día que Matilda llegó a nuestra casa con su familia, marcó el fin de cualquier apariencia de normalidad. Yo estaba sentada en la sala, hojeando el libro de las sombras en busca de respuestas para mis propios conflictos internos, cuando oí el rugido de un motor acercándose. Desde la ventana vi a mi tía, a Antonio y a mis primos, Andrés y Vanessa, bajarse de un camión, armados con machetes. Sus rostros eran una mezcla de miedo, rabia y determinación. «Guadalupe», gritó Matilda desde la entrada. «Sé que estás aquí, maldita bruja. Sal de una vez». Mi madre apareció al pie de las escaleras, serena como siempre. Estaba descalza y vestía un camisón blanco, lo que hacía que su figura pareciera aún más espectral bajo la luz tenue de la tarde. «¿Qué ocurre, hermana? ¿Qué son esos gritos?», dijo con fingida calma, aunque sus ojos estaban alertas. Matilda se adelantó, sosteniendo un machete con ambas manos. «No te hagas la inocente. Sé lo que le has estado haciendo a mi nieto. Lo vi con mis propios ojos». Guadalupe esbozó una sonrisa, pero había un filo peligroso en su expresión. «¿Y qué viste exactamente, Matilda? ¿Un ave? ¿Una sombra? ¿O es tu imaginación la que te está jugando trucos?» «Vi a una bruja», espetó Matilda, levantando el machete. «A ti, y no voy a permitir que sigas lastimando a mi familia». Antonio y Andrés se posicionaron detrás de Matilda, con Vanessa sosteniendo una escopeta al fondo. Yo me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Mi madre, por primera vez, pareció vacilar. «Escuchen, no entiendo de qué están hablando», dijo Guadalupe, tratando de ganar tiempo mientras retrocedía hacia el comedor. «Este no es el lugar para...» «Basta», la interrumpió Antonio, cargando su... «Sabemos lo que eres, Guadalupe. Lo sabemos desde hace tiempo». Petra nos lo confirmó. La mención de mi abuela pareció enfurecer a mi madre. Su rostro cambió por completo, transformándose en una máscara de desprecio y odio. «¿Así que nuestra madre les contó nuestros secretos?», escupió. «Les habló del pacto, de lo que hemos hecho para proteger esta familia». Matilda no respondió, pero el brillo en sus ojos decía que estaba dispuesta a todo. Lo que ocurrió después fue un caos. Antonio disparó al aire como advertencia, y mi madre, con una agilidad inhumana, lanzó una silla hacia él con tal fuerza que lo desarmó. Andrés intentó acercarse con el machete, pero Guadalupe le bloqueó el paso con un movimiento rápido. Vi cómo su expresión se endureció, y en un instante comprendí que estaba dispuesta a usar su poder si era necesario. «Mamá, no», grité, avanzando hacia ella, pero ya era demasiado tarde. Guadalupe comenzó a murmurar palabras en un idioma extraño. Las velas en la sala se encendieron solas y una corriente helada recorrió el aire. Matilda y su familia retrocedieron un paso, pero no se dejaron intimidar. Antonio logró recuperar su arma
y Matilda dio un paso al frente con el levantado. Guadalupe, te lo advierto. Para esto ahora o te m***mos. Mi madre soltó una carcajada que me heló la sangre. Matar. Ustedes no tienen idea de con quién están tratando. Pero antes de que pudiera hacer nada más, su rostro cambió. Una mano temblorosa se llevó al pecho y sus piernas comenzaron a fallarle. Sus palabras se interrumpieron en un jadeo y luego cayó de rodillas al suelo. Matilda dejó caer el machete, sorprendida. ¿Qué está pasando?, preguntó Vanessa con la voz quebrada. Guadalupe me miró una última vez, con los ojos llenos de algo que no pude identificar. Era odio, despedida. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. En cuestión de segundos, su cuerpo quedó inerte en el suelo. Mi madre, la bruja más poderosa que conocí, había muerto de un ataque al corazón. Después de la muerte de mi madre, la casa quedó en silencio. Matilda y su familia se marcharon esa misma noche, sin decir una palabra más. Yo me quedé allí, junto al cuerpo de Guadalupe, sintiéndome completamente sola. No sabía qué hacer. Parte de mí quería odiar a Matilda y a los demás por lo que habían hecho, pero otra parte entendía que mi madre no era inocente. Había cruzado una línea, y quizás su muerte era el precio por sus acciones. Sin embargo, eso no hacía que el dolor fuera menos intenso. Al día siguiente, mientras limpiaba la sala, encontré el libro de las sombras de mi madre. Estaba abierto en una página que no recordaba haber visto antes. Las palabras parecían brillar con una luz tenue, y al tocarlas, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Ellos destruyeron lo que éramos, pensé. No puedo dejar que esto termine así. Durante semanas, luché con mi decisión. ¿Debería usar lo que mi madre me había enseñado para vengarme? ¿O debería abandonar todo y buscar una nueva vida lejos de este lugar maldito? Finalmente, el deseo de justicia o venganza ganó. Decidí que no dejaría que la muerte de mi madre quedara impune. La primera noche que abrí el libro de las sombras, después de la muerte de mi madre, sentí una conexión que nunca antes había experimentado. Era como si mi madre estuviera allí, susurrándome al oído, guiándome. Las páginas parecían vivas, respondiendo a mis emociones, mostrando hechizos que coincidían con mi estado mental. Lo que más deseaba en ese momento era venganza, y el libro lo sabía. Matilda, Antonio y sus hijos vivían tranquilos, ajenos a lo que estaba a punto de sucederles. Pero yo había observado cómo su negocio prosperaba, cómo sus tierras eran fértiles y sus caballos sanos y fuertes, mientras yo estaba sola y despojada de todo. No podía permitirlo. Mi primera acción fue lanzar un hechizo que afectara directamente su sustento. En una noche sin luna, reuní los ingredientes que mi madre me había enseñado a recolectar: hierbas, tierra de los cultivos de Matilda, un mechón de cabello que había tomado de Vanessa en una de nuestras visitas, y sangre de un gallo negro. Frente al círculo que dibujé en el suelo del sótano, recité las palabras con una voz que no parecía mía. Sentí una energía oscura atravesarme, una fuerza que me dejaba débil, pero, al mismo tiempo, llena de poder. Que la fertilidad de sus tierras se vuelva en su contra. Que sus animales caigan enfermos y sus campos se marchiten. Al día siguiente, los primeros efectos del hechizo comenzaron a manifestarse. Matilda notó que los caballos estaban inquietos y que uno de ellos tenía una fiebre que no cedía. En cuestión de días, otros animales comenzaron a mostrar síntomas similares. Antonio contrató veterinarios, pero nada funcionó. Uno a uno, los caballos que habían sido el orgullo de su familia murieron. Pero no me detuve allí. Usé otro hechizo para atacar los cultivos. Esto requería un ritual más complicado, uno que implicaba invocar a una entidad menor para que corrompiera la tierra misma.
Durante horas pronuncié las palabras que mi madre me había enseñado, ofreciendo pequeños sacrificios para asegurar que mi voluntad se cumpliera. Y lo fue. Las hojas de los cultivos se secaron, las frutas se pudrieron en los árboles, y la tierra, que había sido rica y fértil, se volvió dura y estéril. Antonio y Matilda intentaron salvar lo poco que quedaba, pero era inútil. Los vecinos comenzaron a murmurar que la familia estaba maldita. Finalmente, usé un último hechizo, uno que no había probado antes. Era un ataque directo a la salud de Matilda. Mientras estaba sola en el sótano, recité las palabras para enviarle pesadillas que la atormentaran cada noche. Quería que supiera que no estaba sola, que las sombras la vigilaban y que yo era la causa de su desgracia. Una noche no pude resistir y fui hasta su casa para observar los efectos de mi magia. Me escondí entre los árboles cercanos y vi cómo Matilda salía al patio, descalza y con el rostro desencajado, murmurando oraciones que no parecían tener efecto. Sus hombros estaban caídos y sus ojos tenían ojeras profundas. Era un reflejo de lo que yo misma había sentido después de la muerte de mi madre. «¿Esto es lo que querías, hermana?», susurré para mí misma, sintiendo una mezcla de satisfacción y culpa. Cuando finalmente dejé San Juan de la Maguana, no sentí tristeza. Había terminado lo que necesitaba hacer y no quedaba nada para mí en ese lugar. Con el libro de las sombras en mi equipaje, me embarqué en un avión hacia los Estados Unidos, donde tenía familiares lejanos que me ofrecieron un lugar para quedarme mientras me establecía. Al llegar, descubrí un mundo completamente diferente. Las luces de las ciudades, las carreteras interminables y la velocidad con la que todo se movía me resultaban abrumadoras, pero también emocionantes. Tenía un propósito claro: usar los conocimientos que mi madre y mi abuela me habían transmitido para crear una nueva vida, una que me permitiera prosperar. Al principio, trabajé en empleos sencillos, pero siempre llevaba conmigo el grimorio. Cada noche, estudiaba sus páginas y practicaba los hechizos que consideraba más útiles. Usé magia para protegerme, para manipular a quienes se interponían en mi camino y, eventualmente, para atraer riqueza. Descubrí que en este nuevo mundo, la magia tenía un poder aún mayor. Aquí, las personas estaban tan desconectadas de lo espiritual que eran fáciles de influenciar. Podía controlar situaciones con pequeños encantamientos, cambiar opiniones con un simple susurro al oído y abrir puertas que parecían cerradas para siempre. En pocos años, me convertí en una mujer influyente. Compré propiedades, invertí en negocios y acumulé una fortuna que nadie podía explicar. Pero mi poder no solo era financiero, también tenía una red de contactos que dependían de mí, aunque nunca supieron realmente por qué confiaban tanto en mí. A pesar de todo, nunca olvidé mi pasado. El libro de las sombras permanecía como un recordatorio constante de quién era y de lo que había dejado atrás. A veces, en las noches más oscuras, pensaba en mi madre y en lo que habría dicho si pudiera verme ahora. ¿Estaría orgullosa de lo que logré? ¿O me habría reprendido por no continuar con su misión de proteger el linaje? Sin embargo, nunca me arrepentí de mi decisión. El legado oscuro que heredé se convirtió en mi herramienta para sobrevivir y prosperar en un mundo que, de otra manera, habría intentado aplastarme. Una noche, mientras revisaba viejos documentos en mi oficina, encontré una carta que mi madre había escrito pero nunca me entregó. Era corta, pero sus palabras resonaron en mí como un eco de todo lo que habíamos vivido juntas. Mónica, algún día tendrás que tomar una decisión. La oscuridad es un camino solitario, pero también es un refugio. Si decides continuar, recuerda que no estás sola. Nuestra sangre siempre estará contigo. Pero si decides abandonarla, hazlo con fuerza, porque el pasado siempre buscará atraparte. Doblé la carta y la guardé en el grimorio.
Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Encendí velas, dibujé un círculo en el suelo y abrí el libro en una página que nunca había tocado. Era un hechizo de protección, uno que mi madre siempre decía que debía usarse solo en los momentos más importantes. No lo hice por mí, lo hice porque sabía que, algún día, alguien vendría a buscarme, alguien que querría lo que yo tenía. Y cuando llegara ese momento, estaría lista. Y así llegamos al final de este inquietante viaje por el terror. Esperamos que hayas disfrutado de cada momento escalofriante y que tus nervios estén a flor de piel. No olvides dejar tu like si te atreviste a acompañarnos, suscribirte para más historias que helarán tu sangre y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima, y recuerda, las sombras siempre acechan. Buenas noches.